tardes. Mi nombre es Jairo Seid Pechurbina, estudiante de primer semestre Grupo B en la licenciatura de Fisioterapia de la Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Campeche. El día de hoy, 24 de septiembre de 2025, les hablaré sobre las bases conceptuales de la fisioterapia. El primer punto que vamos a ver y que va a ser el punto central van a ser los marcos teóricos de la fisioterapia. Estos sirven como reglas, los cuales nosotros los fisioterapeutas tenemos que seguir para darle un orden, una razón y una profesionalización a todo lo que engloba la fisioterapia. Hay que tener en cuenta que la fisioterapia es una rama más de la ciencia, así como lo son la medicina, la enfermería, la odontología, la gerontología, la química, entre otras muchas otras. Y por ende, esta tiene que cumplir con un lenguaje científico, lo cual es característico de la misma. Es decir, este lenguaje que va a ser distintivo solamente para ciertas áreas de la ciencia, para que sea distintiva de otras y no se presten a malas interpretaciones. Y esto indirectamente quiere decir que al momento de estudiar o adentrarnos en una área, disciplina en específico, esto va a requerir de un proceso de aprendizaje en el cual esto supone que se empiecen a utilizar estos términos, estas palabras nuevas, para de esa forma ir aprendiendo, llenándonos de cultura e ir dotando de significado estas palabras distintivas. Todo este conjunto de términos, de definiciones conceptuales, los cuales van a, como mencioné anteriormente, distinguir a una disciplina en específico o a un grupo de disciplinas, va a tener el nombre de jerga lingüística. Aunque para llegar a este nivel de conocimientos acerca de las teorías y los conceptos de tal disciplina, requiere un proceso, requiere tiempo, pero en el cual si se lleva a cabo todo este proceso de aprendizaje, tendremos el derecho de ser llamados especialistas de esa rama en específico. Un ejemplo claro lo podemos ver con las especialidades médicas. Por ejemplo, lo son la cardiología, el especializado en el corazón, la neurología, especializado en el órgano del cerebro, la dermatología, especializado en la piel, y hablando de la fisioterapia se relaciona igual, pero aquí podemos encontrar otra que es la fisioterapia especializada en el deporte, es decir, todo aquello que esté relacionado con actividades deportivas y las posibles lesiones que pueda contraer esta profesión debido a la gran carga de ejercicio que esta conlleva y por ende las probabilidades de alguna lesión, ya sea de alto o baja gravedad, puedan pues de esa forma o evitarse o tratarse de la mejor manera posible. Como acabamos de ver, la fisioterapia se relaciona mucho con otras ramas de la ciencia, pero aquí ocurre algo muy peculiar, ya que la fisioterapia, con el pasar de los años y si revisamos su historia, podemos observar que existe una gran desigualdad, desventaja o un poco valoramiento que ha tenido esta, ya que es confundible o lamentablemente llega a ser menospreciada ante otras ramas como son la medicina, pero sobre todo con la enfermería, ya que se menciona que no tendría sentido el uso de la fisioterapia si ya existe la enfermería, pero esto claramente es un grave error. Son dos ramas completamente diferentes, una enfocada a algo completamente diferente una de la otra, y esto lo dejó claro Gonzalo Denis en su artículo Fisioterapia en el Sistema Público de Salud, ya que él menciona que si bien la fisioterapia puede llegar a depender de lo que dictamine o el enfermero o el médico, esto en sí no significa que lo que hace el fisioterapeuta siempre va a depender de lo que mande un tercero. Esto es completamente erróneo.
ya que el campo de actuación de la fisioterapia está integrado, a la actividad preventiva y terapéutica. Es decir, que está enfocado más en la rehabilitación y, y al cuidado del paciente durante ese lapso. Y la enfermería es igual, como tal, a los cuidados, pero dicho de un enfoque ya, digamos, diferente. Es decir, que aquí ya atiende a las personas las cuales ya tienen un padecimiento todavía más grave. Es decir, que en el caso de la fisioterapia es preventiva, o una vez ya pasado por el proceso de, digamos, un ambiente hospitalario de una operación, pues el fisioterapeuta se encarga en la rehabilitación y en la mejoría de la misma post operación, y la enfermería se encarga durante este proceso de operación, no antes, no después. También es importante señalar que ambas damas, tanto la enfermería y la fisioterapia, pero más esta última, han tenido muchas desventajas o desilusiones a lo largo del tiempo. Esto porque la gente realmente no ve la gran necesidad o no ve la importancia que ésta tiene para el mundo, ya que lo menciona Mateo Sanz y Bernard Navarro en el siguiente texto. Es preciso hacer conocer que nuestras profesiones se sienten defraudadas por la casi nula repercusión que deporta la consecuencia de su nivel universitario, es decir, la repercusión que tiene este. Las funciones en el ámbito de la salud son prácticamente las mismas a las que se les desarrollan antes de estas dependencias fundamentales idénticas. La consideración social tan escasa como siempre, y en el tema de monetario ni hablar. Ahora pasamos al marco teórico actual. En este caso, una vez que se pasó todos los problemas históricos de los cuales se habló que tuvo la fisioterapia, junto con los autores que se mencionaron anteriormente, los cuales son González Donis, Mateu Sanz y Bernal Lavado, plantean esta nueva forma de ver, de entender, de estudiar o de prácticamente de practicar la fisioterapia, pero visto de una manera más actual y más justa para esta disciplina como tal. Y en pocas palabras lo que esto nos quiere dar a entender es que es una nueva forma de entender y ver a la fisioterapia como ya una ciencia, una disciplina, una dama más autónoma o autosuficiente más que nada. Y esto basado evidentemente en principios científicos. Y aquí nos hablan cómo la fisioterapia debe tener sus limitaciones o sus dimensiones que engloban para el desarrollo de la misma. Y el primero vamos a hablar que de estas cuatro dimensiones, digamos que es el lenguaje específico de la fisioterapia. Lo que se mencionó al inicio, cada una de estas áreas tiene un lenguaje, el cual se basa como tal en lo científico, y evidentemente la fisioterapia no se puede quedar atrás. El primer ejemplo lo vamos a tener con la palabra anomalía, el cual quiere decir que es como dice la palabra, algo fuera del normal, algo que, como podemos ver o analizar, interpretamos que no está bien, que algo está pasando en esa estructura. Esto puede reflejarse en el tamaño o la forma inusual que ésta presenta, y por ende el funcionamiento normal de la misma se va a ver afectado. Y claro está de que esto se va a ver afectado en la fisiología del paciente y el no poder hacer algunas actividades normal a como lo hacía anteriormente a esa anomalía. Esto igual puede ser congénito, es decir, que venga desde el nacimiento, desde el periodo embrionario, pero eso ya sería meternos en otros asuntos. Otro ejemplo lo tenemos con la palabra deterioro o deficiencia, en el cual esto nos quiere decir que es el desgaste que va teniendo continuamente con el pasar del tiempo ciertas estructuras, y por ende al perder estas capacidades, por ejemplo el soporte, la función normal que tiene ya sea ese hueso, ese órgano, ese músculo, se va a ir perdiendo poco a poco. Puede ser por temas de la edad, por algún golpe, algún trauma,
Pueden ser muchas razones, pero el caso está de que en sí es la pérdida progresiva de estas funciones. También tenemos la palabra discapacidad, que es la deficiencia o limitaciones en la actividad. Otra palabra es la handicap, que es la limitación que resulta de una alteración física o mental, resultado de alguna enfermedad o algún evento desafortunado. Ahora pasemos a las teorías generales. Esto como tal es un concepto, digamos, algo corto, ya que se engloba en como tal, si viene la palabra general, nos refiere a todo aquello que conforma a lo que va a conformar a la fisioterapia en sí. Todo esto relacionado en uno mismo, es decir, todos esos conceptos, esos conocimientos que se tienen. Lo general, lo dice el propio título, teoría general que se tiene de esta dama. Cómo todo esto se relaciona para de esa forma estudiarlas en conjunto, organizarlas y convertirlas en una sola cosa en sí, juntarlas y de esa forma ser estudiadas de la mejor manera posible. Posterior tenemos a la teoría de las necesidades humanas y esto es básicamente podríamos interpretarlo algo obvio, ya que como todas estas damas de la salud, medicina, enfermería, odontología, gerontología, etcétera, y obviamente la fisiología están enfocadas como tal al trato justo, al buen trato o a la recuperación de las personas, es decir, a los terceros. Y en el caso de la fisioterapia se enfoca a que todas estas personas tengan la capacidad o si es que tienen alguna anomalía o algo, lo hagan de la forma en como ellos pueden hacerlo, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento, que se eviten todo esto, que pueden hacer todas estas actividades cotidianas de la mejor manera posible. Más importante que ellos pueden hacerlo solos, que no tengan que depender ya sea de una máquina o de otras personas. Y esto se relaciona con la otra teoría que es la teoría de la comunicación, es decir, una vez en cómo se esté dando este trato a la persona, cómo vamos a nosotros a comunicarnos, a transmitir nuestros conocimientos hacia las otras personas, es decir, a los pacientes, para que estos sepan lo que estamos haciendo, nos den su consentimiento, perdón, y de esa forma no se presten a malos malentendidos. Aquí podemos usar palabras, esta comunicación verbal, la comunicación no verbal, también es posible usarse lenguaje de señas, el braille, si es que la persona, la discapacidad tiene esta persona, el poder hablar y de la comunicación. Esto es importante que nosotros lo sepamos, para que de esa forma podamos brindar una buena atención y claramente una atención de calidad. También tenemos a las teorías básicas, que si bien en este apartado digamos que es la conjugación, la unión de teorías de otras disciplinas, cuales se van a adaptar a las necesidades que presenta nuestro paciente. Un ejemplo proviene, por ejemplo, en el caso de la física, que podría ser la cinemática, la mecánica, la termología, la electricidad y la biofísica. Por ejemplo, la cinemática estudia los movimientos del cuerpo, al igual que la mecánica, pero en este lo maneja de una forma natural, es decir, que son movimientos ya dados por el cuerpo. La termología, por ejemplo, aquí se utiliza el calor y la energía para de esta forma ser usada de manera terapéutica, por la dilatación que el calor ejerce sobre los vasos sanguíneos. Y un ejemplo igual está la luz infrarroja, que como tal no es una fuente de calor, al estar expuesta a la misma durante un buen tiempo va a generar energía y esa energía se traducirá en calor. Posterior a esto tenemos algo llamado el marco conceptual, que en pocas palabras vendría siendo las reglas o los pasos que se debe seguir para que la disciplina de la fisioterapia tenga digamos, un propósito, que en sí vendrían siendo las fases o las bases, mejor dicho, que como mencioné, se tienen que seguir para que esta profesión sea respetada o se tome en cuenta en algunos aspectos, ya que recordamos que la fisioterapia a veces llega a ser algo no muy bien valorada.
Y para este marco vamos a empezar con la salud. Milton Tevis, nos menciona que la salud es el estado de completo bienestar, tanto mental como social, y la capacidad de funcionar meramente en ausencia de la enfermedad o alguna incapacidad que se pueda llegar a presentar. Igual tenemos a la salud óptima, que es la salud, como anteriormente dicha, salud mental, social en sí. Igual tenemos a lo que vendría siendo la persona, que son los factores que pueden modificar este aspecto, tanto mental como social. Y pues claramente esto enfoca a lo psicológico y digamos a lo motriz, la capacidad de hacer ciertas cosas que haríamos en la vida cotidiana. Y esto lleva también al segundo bloque de este, que es el medio, que son todos esos factores externos que casi siempre no dependen de uno o no está en el control de la misma persona. Podrían ser familia, amigos, situaciones externas, vecinos, algún XY conocido, pero que pueden llegar a repercutir de manera directa o indirecta en nosotros. Y dentro de esto, como mencioné, se encuentra el otro factor, el otro bloque, que es la familia, que en sí nos menciona que es esa base, esa fuente que nosotros tenemos desde niños, desde que nacemos prácticamente. Dependemos de ellos, es cierto. Igual es el medio externo del que más importancia nos tiene, tiene en nosotros, porque sea como sea, estamos hablando de papá, de mamá, hermanos, primos, tíos, abuelos, cuestiones de ese aspecto que van a influir en nosotros. Luego aquí ya pasamos a los agentes físicos. Aquí se dividen en dos, los naturales y los artificiales. Esto en pocas palabras vendría siendo esos artefactos que nosotros como fisioterapeutas vamos a usar para el mejoramiento de las prácticas fisioterapéuticas de rehabilitación que nosotros vamos a darle a nuestro paciente. También tenemos a la atención fisioterapéutica, y aquí encontramos a dos autores principales, Freud y Maslow, que este último, Maslow, es muy conocida por ser el creador de la pirámide de Maslow, que en pocas palabras resume las necesidades que tiene la persona. Pero yendo en este ámbito, mencionan que es el desarrollo óptimo de la capacidad para el movimiento y tiene una serie de cualidades, las cuales son salud y sensación de bienestar, habilidades de movimiento, habilidades sensorio-motoras, autoconciencia y aceptación del propio, o sea, de uno mismo, conciencia del tiempo y espacio, y mejora el establecimiento nervioso, muscular y cardiovascular, y en general de todos los sistemas y órganos. Y eso fue todo de mi parte del tema de bases conceptuales de la fisioterapia, y me despido. Mi nombre es José Pechurbina, del primer semestre Grupo B, turno vespertino. Y sin nada más que agregar, les deseo buena noche y que sueñen con los angelitos.